Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a este curso, a este desarrollo de esta temática que vamos a tener durante este tiempo. Vamos a adentrarnos en un tema importante, un tema que debemos de tener presente en nuestras vidas y son los derechos humanos. Nosotros en el periodo anterior veíamos un poco sobre los valores y la clasificación de los valores, ¿sí? Cómo se clasifican los valores, cómo los podemos aplicar en nuestras vidas, de qué manera podemos generar conciencia en las personas para que apliquen los valores en su vida. Desarrollábamos algunos ejercicios que nos permitían tener claridad frente a eso. En este periodo, en este tiempo, vamos a mirar un poco el tema que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, vamos a mirar muy de cerca y muy detenidamente qué son los derechos humanos, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de los derechos humanos? Pero para eso, pues tenemos que tener claridad en algunos aspectos. Pero recordemos el tema fundamental son los derechos humanos. Ese es el tema principal de nuestro periodo. Vamos a indagar, vamos a preguntarnos, ¿realmente los derechos humanos son respetados en nuestro mundo, son respetados en nuestro contexto, en nuestro país? ¿Sí? Y miraremos un poquito también lo que son los derechos fundamentales desde la Constitución Política de Colombia, ¿no? Que es la que nos rige a nosotros. Todos tenemos derechos, existen los derechos humanos, que son derechos que posee la persona solo por el hecho de ser o pertenecer al género humano, ¿no? Por tener la condición humana, nosotros ya tenemos unos derechos que se nos deben de ser respetados, ¿no? Nosotros tenemos derechos en nuestro colegio, si podemos ver y podemos tomar y tener a la mano nuestra agenda, encontramos ahí en la página 47 lo que son los derechos y deberes de los estudiantes. Pero vamos a centrarnos en el artículo 47 que dice derechos. ¿Sí? Tendrán los derechos de la Constitución y las leyes de Colombia, les confieren y gozarán de las mismas libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Y aparecen todos los derechos que nosotros tenemos en el colegio, 29 derechos que se nos tienen que ser respetados y tienen que ser cumplidos. Vamos a mirar que existen también unos derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Sí? Los derechos fundamentales establecen una conexión directa entre los derechos consagrados en la Constitución, ¿sí? Y la necesidad de su respecto como exigencia de la dignidad humana, ¿no? Entonces hay una correlación, ¿no? Son los derechos que a mí se me deben de garantizar solo por el hecho de ser colombiano, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuáles son esos derechos fundamentales que nosotros tenemos. Para eso, pues nos adentraremos un poco en lo que es la Constitución Política de Colombia. Vamos a mirar esos derechos fundamentales. Existen los derechos constitucionales. ¿Qué son los derechos constitucionales? Es sencillo. Están conformados por el conjunto de preceptos, ¿sí? O indicaciones que reconocen derechos de las personas y de grupos, ¿sí? Que están contenidos en dónde? En la Constitución política, la Constitución de un Estado. Por eso se dice que son derechos constitucionales. Tenemos los derechos del hombre, ¿sí? Son derechos válidos para todos los pueblos y para todos los tiempos, ¿sí? Eh, no se van quitando, sino que se van generando, ¿sí? Se van generando, van creciendo otros derechos, ¿sí? A los cuales las personas tenemos, ¿no? Estos derechos del hombre hunden sus raíces en la naturaleza humana, ¿no? Por el hecho de ser hombre, yo ya tengo unos derechos que se me deben de ser cumplidos, ¿sí? Existen los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Respecto al corte entre la libertad, ¿sí? Y la libertad la libertad antigua y la libertad moderna. Esos son los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Existen los derechos naturales,
que son inherentes en la persona humana, es decir, tú naces con unos derechos, existen los derechos civiles, son preceptos del individuo como ciudadano y están proclamados en las constituciones, ¿no? Eso es más o menos lo que vamos a venir trabajando durante este curso. Vamos a tener presente un poquito de historia, dónde surgen los derechos humanos. Vamos a mirar su desarrollo desde la creación, ir mirando sus características, sus principios, ¿no? Todos los derechos tienen unos principios. Un principio de universalidad. ¿Qué es un principio de universalidad? Que son aplicables a los seres humanos sin condición religiosa, política, sin condición étnica, sin condición social, sino que son derechos aplicables a todas las personas. Por eso los derechos fundamentales, de los cuales vamos a mirar en la Constitución, vamos a ver que son aplicables a todos los individuos o todas las personas que tienen o tenemos la nacionalidad colombiana. Y también tienen otro principio que es interdependencia y, y tiene que ver que se encuentran relacionados de modo que se complementan unos con otros, ¿sí? No es que el derecho a la vida no se complemente con el derecho al trabajo, ¿sí? Porque tú no puedes perder la vida por estar trabajando, ¿sí? O que el derecho a la vivienda no se correlacione con el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, vamos a mirar esos principios que, que poseen los derechos, ver que son irrenunciables. Es decir, si tú eres colombiano, tú no puedes decir, no, yo renuncio a los derechos fundamentales de la Constitución y no quiero que me rijan. No, tú tienes que cumplir, ¿sí?, los deberes que tienes como ciudadano y no puedes renunciar a los derechos que tienes como ciudadano, ¿sí? Entonces, no hay manera que tú puedas renunciar a ellos, ¿sí? También podemos ver que hay una trascendencia a la norma positiva, ¿sí? Van más allá del reconocimiento que se haga de ellos en una norma positiva, pues trascienden de ella, ¿sí? Es decir, van mucho más allá, ¿sí?, de lo que de lo que ellos muchas veces expresan, ¿no? Los derechos humanos no se pierden por el transcurso del tiempo, ¿no? Tienen un carácter permanente. Entonces, siempre van a estar ahí, ¿sí? Siempre van a estar ahí, nunca van a desaparecer, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, pasan los años, los siglos, siempre se van a mantener ahí los derechos humanos, ¿sí? La no discriminación es un principio claro que aparece en los derechos fundamentales, ¿no? Es transversal a todos los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Eh, y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de hacer valer y hacer respetar los derechos que cada persona tiene, ¿no? Eh, ¿Cuáles son cuáles son como las características de esos derechos humanos? Que no hay una jerarquía de un derecho humano respecto al otro. No vale menos uno que el otro, sino todos tienen un valor importante para el buen desarrollo de la personalidad, para el buen desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, no existe una jerarquía, no es que porque está en el número uno el derecho a la vida sea más o menos importante. No todos los derechos son importantes, ¿no? Los derechos tienen como una característica de progresividad, es decir, que el régimen de protección internacional tiende a expandir su ámbito de modo continuo e irreversible, ¿sí? Entonces, la idea de los derechos humanos es proteger, es cuidar, ¿no?, y velar por el buen desarrollo personal, ¿no? Eh, ya lo habíamos dicho anteriormente, pertenecen a la esencia de las personas. Una vez adoptados, no pueden ser suprimidos por una disposición legal posterior, ¿sí? Es decir, no hay irreversibilidad, ¿no? Tú no puedes
después de que tú adoptas un derecho, no puedes suprimirlo con otro, digamos, con otra disposición, porque ya es un derecho, es algo a lo que tú tienes, que tú has ganado, que no has ganado, que tú por el solo hecho de ser colombiano, de ser persona, lo tienes y se te tiene que cumplir. Entonces, pues no, pues vamos a mirar ese tema tan importante para el desarrollo de la ética y los valores en nuestras vidas. Vamos a mirar entonces lo que concierne a los derechos humanos. Entonces, para eso, pues seguiremos las indicaciones que nos permitan desarrollar diferentes ejercicios o diferentes tareas y así lograr conceptualizar y más que conceptualizar, más que aprendernos una serie de cosas, es vivirlo, ¿no? Que lo vivas ahí en tu casa, con tus papás, con las personas que te rodean, ¿sí? Es es vivir los derechos humanos y en este caso y en especial los derechos fundamentales, los cuales vamos a indagar, vamos a leer en la Constitución política. La idea es desarrollar algunos ejercicios prácticos que nos permitan vivenciar más que aprender, más que conceptualizar, vamos a vivenciar nuestros derechos, ¿no? Ver que tú tienes unos derechos en tu casa, ver que tienes unos derechos como ciudadano colombiano. Entonces, no, pues, no más. Eh, igual espero pues verlos pronto y que tengamos un buen desarrollo de esta temática. Bueno.